Resumen de Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán. La historia de Guzmán de Alfarache se abre con una confesión retrospectiva. El propio Guzmán, ya adulto y marcado por el castigo y la experiencia, relata su vida como advertencia moral. Desde el inicio, el tono es severo y reflexivo, pues la narración no busca glorificar la astucia del pícaro, sino mostrar las consecuencias de una existencia guiada por el engaño, la ambición y el egoísmo. Guzmán nace en Sevilla, ciudad próspera y corrupta, reflejo del mundo contradictorio en el que crecerá. Su padre es un genovés dedicado al comercio, hombre de apariencia respetable, aunque profundamente deshonesto, acostumbrado al fraude y al engaño. Su madre, sevillana, comparte esa inclinación por la vida cómoda y el disimulo, más preocupada por el provecho material que por la virtud. Desde su cuna, Guzmán hereda un entorno moral degradado que influye de manera decisiva en su formación. La infancia del protagonista transcurre entre comodidades moderadas y ejemplos perniciosos. Observa cómo su padre obtiene dinero mediante trampas y negocios turbios, y aprende que la astucia suele ser más rentable que el trabajo honrado. La muerte temprana del padre deja a la familia en una situación incierta. Aunque la madre intenta mantener una apariencia digna, pronto se evidencia la fragilidad de su posición social y económica. Guzmán comienza a experimentar la inseguridad y la necesidad, semillas de su futura vida errante. La madre decide enviar a Guzmán a estudiar, con la esperanza de asegurarle un mejor porvenir. El joven recibe cierta instrucción, aunque más superficial que sólida, pues carece de una verdadera guía moral. Aprende a leer, a escribir y a observar el mundo con atención, habilidades que luego utilizará para sobrevivir mediante el ingenio y la simulación. Desde estos primeros años, el muchacho demuestra una inteligencia despierta, aunque orientada al beneficio inmediato. La situación familiar se deteriora progresivamente. La madre se ve obligada a recurrir a relaciones dudosas y a estrategias poco decorosas para sostener el hogar. Guzmán, testigo de estas maniobras, normaliza la mentira como recurso cotidiano. La educación que recibe no proviene tanto de los libros como del ejemplo doméstico, donde la conveniencia prevalece sobre la rectitud. Ante la falta de estabilidad, Guzmán decide emprender su propio camino. Todavía joven, abandona Sevilla con la ilusión de mejorar su suerte. Este primer viaje marca el inicio de su vida picaresca. No parte movido por un ideal noble, sino por la expectativa de hallar riqueza y reconocimiento sin esfuerzo prolongado. Su marcha simboliza el desarraigo típico del pícaro, condenado a vagar sin pertenecer plenamente a ningún lugar. En el camino, Guzmán descubre rápidamente la dureza del mundo. Se enfrenta al hambre, a la desconfianza ajena y a la necesidad de valerse por sí mismo. Aprende a observar a los demás con cautela, a medir palabras y a adaptarse a cada circunstancia. Estas experiencias iniciales moldean su carácter y lo empujan a desarrollar una moral flexible, donde la supervivencia justifica casi cualquier acción. El narrador adulto interrumpe con frecuencia el relato para reflexionar sobre estos primeros pasos. Señala cómo la mala educación, el ejemplo corrupto y la falta de disciplina conducen inevitablemente al vicio. Estas digresiones morales constituyen una parte esencial de la obra, pues Mateo Alemán no solo cuenta una historia, sino que construye un discurso crítico sobre la sociedad de su tiempo. La imagen de un joven Guzmán lanzado al mundo, cargando un legado de engaño y ambición que todavía no comprende del todo. Su camino apenas comienza, y aunque aún conserva cierta inocencia, ya se vislumbra la trayectoria de caídas, aprendizajes amargos y castigos que definirán su vida. Así se establece el eje central de la obra, la relación entre experiencia, culpa y conocimiento moral. Tras abandonar Sevilla, Guzmán inicia un camino marcado por la incertidumbre y la necesidad. La ilusión juvenil de prosperar pronto se ve confrontada con la realidad de los caminos, donde la pobreza y la desconfianza gobiernan las relaciones humanas. El joven comprende que el mundo no ofrece compasión gratuita y que cada jornada exige astucia para asegurar el sustento. En sus primeras andanzas, Guzmán busca amparo sirviendo a distintos amos.
Esta condición de criado lo introduce en una jerarquía social rígida, donde el abuso y la humillación forman parte de la vida cotidiana. Aprende pronto que la obediencia no garantiza protección y que la fidelidad rara vez es recompensada. Los amos exigen lealtad absoluta mientras practican la avaricia y el desprecio hacia quienes dependen de ellos. El hambre se convierte en su compañera constante. Guzmán describe con detalle la sensación de vacío físico y moral que produce la falta de alimento. Cada comida se transforma en un objetivo estratégico, y cada oportunidad de obtenerla despierta su ingenio. Observa los vicios ajenos con atención, detecta descuidos y aprovecha grietas en la conducta de quienes lo rodean. Así comienza a perfeccionar el arte del engaño como medio de supervivencia. Durante este periodo, Guzmán entra en contacto con otros personajes marginales que refuerzan su aprendizaje. Comparte experiencias con mendigos, criados descontentos y viajeros arruinados. De ellos aprende trucos, argucias y una visión cínica de la vida. La miseria común crea una fraternidad precaria, basada más en la conveniencia que en la solidaridad verdadera. El narrador adulto introduce reflexiones severas sobre esta etapa. Advierte que la necesidad no excusa el vicio y que el hambre del cuerpo puede alimentar la corrupción del alma. Estas meditaciones se intercalan con el relato para subrayar el carácter ejemplar de la historia. Guzmán reconoce que cada pequeño engaño cometido en estos años fortaleció un hábito que luego sería difícil de abandonar. Uno de los servicios más significativos de esta etapa muestra la desigualdad extrema entre amo y criado. Guzmán observa cómo la riqueza se acumula mediante la explotación y cómo la moral se adapta al interés personal. Aprende a imitar conductas, a fingir humildad y a ocultar pensamientos. Esta capacidad de disimulo se convierte en una de sus principales herramientas, aunque también lo aleja de cualquier forma de autenticidad. El joven comienza a perder la ingenuidad que aún conservaba al salir de Sevilla. Cada decepción refuerza su desconfianza hacia los demás y hacia el orden social. Comprende que la honra, tan celebrada en el discurso público, rara vez coincide con las acciones reales. Esta contradicción alimenta su resentimiento y justifica, a sus propios ojos, el uso del engaño como respuesta legítima. Se percibe un cambio en la voz interior de Guzmán. El muchacho que partió con expectativas difusas empieza a transformarse en un observador crítico, aunque moralmente ambiguo. La experiencia lo instruye más que cualquier maestro formal. Aprende a leer las intenciones humanas, a anticipar traiciones y a adaptarse rápidamente a nuevas circunstancias. Guzmán, aún joven, aunque endurecido por la experiencia, no ha alcanzado estabilidad ni prosperidad, aunque ha adquirido un conocimiento profundo del funcionamiento social. Este aprendizaje, basado en el dolor y la privación, sienta las bases de su posterior caída. El narrador subraya que cada paso dado en este camino refuerza una inclinación que lo conducirá a errores mayores, recordando al lector que el vicio raras veces surge de un solo acto, sino de la repetición constante de elecciones equivocadas. Con el paso del tiempo, Guzmán continúa su vida errante, trasladándose de un lugar a otro impulsado por la necesidad y por una inquietud constante que no logra apaciguar. Los caminos se convierten en su hogar, y cada ciudad representa una promesa que pronto se desvanece. El joven ha aprendido ya que la estabilidad es frágil y que la fortuna cambia con rapidez, casi siempre en perjuicio de quien carece de protección. Durante estos viajes, Guzmán amplía su conocimiento del mundo y de la condición humana. Observa con atención las costumbres de mercaderes, clérigos, soldados y mendigos, descubriendo que el engaño y la hipocresía no pertenecen únicamente a los márgenes sociales. Esta revelación refuerza su visión crítica y alimenta una justificación interior. Si todos mienten para sobrevivir o prosperar, él no hace más que adaptarse a una norma generalizada. En una de sus estancias, Guzmán se ve envuelto en situaciones donde la apariencia de religiosidad encubre prácticas reprobables. Contempla cómo ciertos hombres utilizan el discurso moral como instrumento de poder y beneficio personal. Estas experiencias minan cualquier resto de confianza que pudiera tener en las instituciones.
El respeto por la autoridad se debilita, sustituido por una prudencia calculadora que le permite anticipar abusos y protegerse de ellos. La pobreza sigue acompañándolo, aunque ahora se manifiesta de forma distinta. Guzmán ya no es un muchacho ingenuo, sino un joven que conoce los recursos del engaño y los emplea con mayor destreza. Aprende a fingir historias, a conmover con palabras y a adoptar identidades convenientes según el contexto. Esta habilidad le otorga ventajas temporales, aunque también profundiza su alejamiento de una vida honesta. El narrador adulto interrumpe el relato para reflexionar sobre el peligro de este tipo de aprendizaje. Señala que el ingenio, cuando se desvincula de la virtud, se convierte en una herramienta destructiva. Guzmán reconoce que cada triunfo obtenido mediante la mentira refuerza una satisfacción engañosa, seguida de una inquietud persistente que no logra disipar. En este periodo, el protagonista entra en contacto con ambientes más corruptos, donde el fraude y la trampa se practican de forma sistemática. Comparte espacios con jugadores, estafadores y falsos caballeros que viven del engaño ajeno. La convivencia con estos personajes le ofrece nuevas lecciones, aunque también lo expone a riesgos constantes. La confianza es escasa, y cada relación se rige por el cálculo y la sospecha. Guzmán comienza a experimentar un conflicto interior más marcado. Por un lado, su habilidad para desenvolverse en este mundo le proporciona cierta sensación de control. Por otro, percibe un vacío que ninguna ganancia momentánea logra llenar. Esta tensión se manifiesta en pensamientos amargos y en una creciente conciencia de culpa, aunque todavía insuficiente para provocar un cambio de rumbo. Las reflexiones morales se intensifican en este capítulo. El narrador insiste en la idea de que el vicio no solo perjudica a quienes lo padecen, sino que contribuye a la degradación colectiva. Guzmán se presenta como ejemplo de una sociedad enferma, donde la necesidad, la ambición y la falta de valores sólidos empujan a los individuos hacia conductas reprobables. Guzmán en un punto intermedio de su trayectoria vital. No ha alcanzado la ruina definitiva, aunque tampoco ha encontrado redención. Se halla más experimentado, más desconfiado y más hábil en el arte del disimulo. El lector percibe que esta etapa representa un descenso gradual, donde cada paso lo aleja un poco más de la posibilidad de una vida recta. La narración deja claro que el camino elegido conduce a consecuencias inevitables, aunque el protagonista todavía no esté dispuesto a enfrentarlas plenamente. En esta etapa de su vida, Guzmán se encuentra ya plenamente inmerso en el mundo del engaño y la simulación. La experiencia acumulada a lo largo de sus viajes lo ha dotado de una astucia refinada, aunque también lo ha conducido a situaciones cada vez más comprometidas. La prudencia inicial que alguna vez lo protegió comienza a ceder ante una confianza excesiva en su propio ingenio. Guzmán se involucra en fraudes más elaborados, creyendo dominar los riesgos que implican. La vida picaresca deja de ser una respuesta ocasional a la necesidad y se convierte en un modo de existir. Cada engaño exitoso refuerza una sensación de superioridad que nubla su juicio. Este cambio interior marca un punto decisivo, pues el protagonista ya no actúa solo por hambre, sino por hábito y conveniencia. Las consecuencias de esta conducta no tardan en manifestarse. Guzmán sufre engaños similares a los que él mismo practica, descubriendo que el mundo que ha elegido se rige por reglas implacables. La traición y la violencia aparecen como castigos recurrentes. Estas experiencias le revelan la fragilidad de las alianzas construidas sobre el interés y la mentira. En uno de los episodios más significativos, Guzmán experimenta la humillación pública y la pérdida abrupta de lo poco que ha conseguido. El castigo no solo es material, sino también moral, pues se ve obligado a confrontar la imagen que proyecta ante los demás. El narrador subraya que la vergüenza cumple una función pedagógica, aunque rara vez basta para corregir una conducta arraigada. A lo largo del capítulo, la voz adulta del narrador se vuelve más severa. Guzmán reflexiona sobre la justicia divina y humana, cuestionando si los castigos recibidos corresponden a sus faltas. Estas meditaciones revelan una conciencia incipiente, todavía vacilante,
que oscila entre la autocompasión y el reconocimiento parcial de la culpa. El arrepentimiento aparece de forma intermitente, sin consolidarse como propósito firme de enmienda. El protagonista observa con mayor claridad el deterioro moral que lo rodea. Los mismos personajes que antes admiraba por su astucia se muestran ahora como figuras miserables, atrapadas en un ciclo de engaños y represalias. Esta percepción despierta en Guzmán un temor profundo, la posibilidad de terminar de igual manera, despojado de dignidad y esperanza. El sufrimiento físico y la precariedad aumentan. Guzmán enfrenta la cárcel, el desprecio social y la exclusión. Estas experiencias extremas actúan como espejos que reflejan las consecuencias de sus elecciones. La libertad, valorada durante sus años de vagabundeo, adquiere un significado distinto cuando se ve privado de ella. El encierro favorece la introspección, aunque también intensifica la desesperación. El narrador insiste en que el castigo no es solo una sanción, sino una oportunidad de aprendizaje. Guzmán reconoce que su vida ha sido guiada por una sucesión de decisiones erradas, alimentadas por el orgullo y la falta de disciplina. Esta toma de conciencia no implica todavía una transformación definitiva, aunque prepara el terreno para un cambio posterior. Guzmán quebrantado, consciente de que su camino lo ha llevado a un punto crítico. La experiencia del castigo ha debilitado su confianza en el engaño como estrategia vital. Aún así, la redención no se presenta como una solución inmediata, sino como una posibilidad lejana que exige renuncia y esfuerzo. La narración deja claro que el sufrimiento, aunque doloroso, constituye una etapa necesaria en el proceso de comprensión moral del protagonista. Guzmán se presenta como un hombre transformado por el sufrimiento y la experiencia. La narración adopta un tono más grave y reflexivo, pues el protagonista ya no se limita a describir sus desventuras, sino que las interpreta a la luz de una conciencia más madura. El castigo recibido y la acumulación de errores han erosionado definitivamente la confianza en el engaño como forma de vida. Guzmán reconoce que su existencia ha estado marcada por una sucesión de elecciones equivocadas, sostenidas por la soberbia y la falta de freno moral. La astucia que en otro tiempo consideró una virtud se revela ahora como una fuente constante de inquietud y vacío. El narrador insiste en que la inteligencia, cuando no se orienta hacia el bien, conduce al extravío y al dolor. En este punto, la obra adquiere un carácter abiertamente confesional. Guzmán se dirige al lector con la intención explícita de advertir y enseñar. No busca compasión ni justificación, sino ofrecer su vida como ejemplo de lo que ocurre cuando se desprecia la virtud y se persigue el beneficio inmediato. La experiencia personal se transforma en lección moral, eje fundamental del propósito de Mateo Alemán. El arrepentimiento de Guzmán no surge de un solo acto, sino de un proceso prolongado de reflexión. El encierro, la pobreza y el desprecio social actúan como catalizadores de esta transformación interior. Privado de distracciones y artificios, se ve obligado a confrontar su propia conciencia. Este ejercicio de introspección revela la profundidad de sus faltas y la necesidad de un cambio auténtico. A lo largo del capítulo, el narrador reflexiona sobre la fragilidad humana y la facilidad con que el hombre se deja arrastrar por el vicio. Guzmán se presenta como producto de una educación deficiente y de un entorno corrupto, aunque sin eludir su responsabilidad personal. Esta doble perspectiva refuerza el carácter complejo de la obra, que no reduce el mal a una causa única, sino a una combinación de factores sociales y morales. La esperanza aparece de forma sobria y contenida. Guzmán no promete una redención gloriosa ni una vida libre de sufrimiento. La enmienda se plantea como un camino arduo, basado en la renuncia al engaño y en la aceptación de la disciplina. El protagonista comprende que el cambio verdadero exige constancia y humildad, virtudes ausentes en su juventud. El discurso moral se intensifica hacia el final. Guzmán advierte sobre los peligros de la ambición desmedida, la falsa honra y la hipocresía social. Denuncia una sociedad que castiga el delito visible mientras tolera injusticias más profundas. Estas reflexiones amplían el alcance de la obra,
convirtiéndola en una crítica estructural del mundo en que se desarrolla. El cierre del relato reafirma el sentido ejemplar de la historia. Guzmán no se presenta como un héroe reformado, sino como un testigo de su propia ruina y aprendizaje. La confesión adquiere valor pedagógico, invitando al lector a reconocer sus propias inclinaciones y a corregirlas antes de que se conviertan en hábito. La obra concluye con una afirmación clara: la experiencia es una maestra severa, y el dolor, un instrumento de conocimiento. Guzmán acepta su pasado sin orgullo ni negación, consciente de que solo mediante la verdad puede aspirar a una vida distinta. Así, Guzmán de Alfarache se cierra como una advertencia moral, donde la vida del pícaro deja de ser una aventura ingeniosa para revelarse como un camino de pérdida, reflexión y posible regeneración interior. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.